Bienvenidos. En esta clase, para la configuración emisor común, se describe las principales características y el análisis para señal D. Bueno, vamos a continuar con la descripción de las características de los transistores bipolares. Ahora vamos a considerar la configuración emisor común. Vamos a realizar los mismos pasos que hemos realizado para la configuración base común al describir sus características. Entonces decimos configuración emisor común. Como hemos indicado, para que los transistores trabajen en la zona lineal, la juntura de entrada debe estar polarizado en forma directa y la juntura de salida debe estar polarizado en forma inversa. ¿Se escucha mi voz claramente, no, Benés, antes de continuar? Sí, señor. Ya. Sí. Entonces, bajo ese principio aplicamos las fuentes de tensión a nuestros transistores. Si el primer transistor es el transistor PNP, entonces tendríamos PNP, y el segundo transistor es el transistor NPN. Entonces, la polaridad de las fuentes de tensión tiene que ser tal que la juntura de entrada esté polarizado directamente. Entre base y emisor tendríamos la juntura de entrada. Por lo tanto, para el transistor PNP, la fuente de tensión más una resistencia que limita la circulación de la corriente tendría que tener la siguiente polaridad. Eso buscando que siempre el transistor se encuentre trabajando en la región lineal. Entonces, a esta fuente de tensión frecuentemente se lo denomina B de base-base porque va a estar conectado a la base ahora, y esa resistencia va a ser R de base porque va a estar conectado a la base. Y para que la juntura de salida, recuerden, esta es ahora la juntura de entrada y esta es la juntura de salida. Para que la juntura de salida esté polarizada inversamente, se debe aplicar una fuente de tensión con esta polaridad. Vamos a considerar nuevamente una resistencia que limite la circulación de corriente. Esta sería RC nuevamente porque está conectado al colector, y el valor de esta fuente de tensión va a ser BCC. Entonces, si consideramos que nuestro convenio de circuitos, considerando la polaridad positiva de esta batería y la negativa de esta, si existe circulación de corriente, la corriente tiene que salir del polo positivo y retornar al polo negativo, en este sentido. Entonces va a generar una caída de tensión más menos, de tal forma que la juntura de entrada al material P llega a un potencial positivo y al material N un potencial negativo. Estaría polarizado en directo. Y la juntura de entrada, si existe circulación de corriente, circularía así. Entonces los potenciales aplicados serían negativo acá y positivo aquí. De tal forma que la juntura de salida está polarizado inversamente. Entonces ahí no se nota, creo, mi potencial negativo, perdón, positivo. Entonces voy a ponerlo más menos, así, ¿no? Más menos, así. Entonces ahí se cumpliría la condición de juntura de entrada polarizada directamente y juntura de salida polarizada inversamente. Para el símbolo del transistor rápidamente podemos dibujar. Voy a volver a copiar esos elementos. Entonces tendríamos ese esquema circuital, que es el que vamos a considerar ya posteriormente, ¿no? La forma constructiva ya nos vamos a ir olvidando y luego ya vamos a considerar solo la simbología. Esta fuente de tensión es BCC, la resistencia es RC. Esta fuente de tensión se denomina voltaje base-base y esta resistencia es RD. Aquí nuevamente, si existe circulación de corriente, será en este sentido, generando caída de tensión en ese sentido. Y en la malla de salida de igual forma, pero ya no lo voy a dibujar. Entonces, bajo el mismo principio podemos considerar las fuentes de tensión aplicadas para el transistor NPN. Entonces la juntura de entrada tiene que estar polarizado en inversa, por lo tanto, directamente, por lo tanto ahora para el transistor NPN la polaridad será la que se muestra. Esa sería, y los nombres no cambian, este va a ser voltaje base y esa sería la resistencia de base, de tal forma que si existe circulación de corriente del polo positivo al negativo, la corriente circularía en este sentido, aplicando un potencial positivo al material P
y negativo al material N. Para la juntura de salida nuevamente tendríamos una resistencia, una fuente de tensión, ahora con esta polaridad, este va a ser RC, fuente de tensión BCC. De igual forma, si existe circulación de corriente, sería en este sentido, generando caídas de tensión más menos. Entonces, ahora podemos observar que la juntura de salida va a estar polarizada inversamente para el circuito que está en la parte de abajo, donde se considera la simbología de mi transistor. De igual forma, consideramos el siguiente esquema. Los nombres BCC, RC, RB, B de base. Igual acá abajo, el sentido de circulación de la corriente sería en ese sentido, en sentido horario, y tendríamos esa caída de tensión. Entonces, ya sabemos cómo vamos a conectar las fuentes de tensión y vamos a observar este circuito muchas veces en nuestro análisis, incluso en preguntas de examen, como van a ver, jóvenes, posteriormente. Entonces acá, jóvenes, podemos observar que entre estos dos circuitos, los circuitos son similares, solo que las caídas de tensión van a ser opuestas entre los terminales y los sentidos de circulación de las corrientes también. Vamos a hacer referencia a las corrientes. En el transistor NPN, la corriente acá va a entrar y de colector, aquí va a estar saliendo y de emisor, y va a estar entrando aquí y de base. Si no recuerdan, jóvenes, o tienen dudas con relación a los sentidos de corriente, tienen que recordar las ecuaciones básicas, ¿no?, que posteriormente lo vamos a adaptar a esta configuración. ¿Recuerdan, jóvenes? I de emisor tiene que ser la suma de I de colector más I de base. Entonces, si observan, dos corrientes entran, I de base, I de colector, y sale I de emisor. Esa ecuación se debe de cumplir, ¿no? Para el transistor PNP, los sentidos de corriente tienen que ser en sentido opuesto, así como las caídas de tensión. Por lo tanto, I de emisor va a coincidir, aquí puede ser, este puede ser su punto de partida, jóvenes. La corriente de emisor tiene que coincidir con la flechita del símbolo. Para el transistor NPN está saliendo la flecha de emisor, la corriente de emisor tiene que estar saliendo del terminal de emisor. Para el transistor PNP está entrando. Ahora, a partir de ese punto, I de emisor tiene que ser la suma de dos corrientes, o sea, I de base e I de colector. Pues ustedes van a ir buscando ya sus métodos para memorizar los sentidos de corriente, porque en algún momento dado en la polarización vamos a necesitar. ¿Podemos continuar? Ya. A continuación pasamos al... Sí, dígame si tiene alguna pregunta. Al anterior caso dijo que BCC tenía que ser mucho mayor que BCC. También aquí igual, gracias por el recuerdo, BCC tiene que ser mucho mayor que voltaje base para mayor, le vamos a poner mucho mayor porque puede causar dudas. Tiene que ser mayor para generar el efecto transistor. Esto para que se produzca el efecto transistor. Como van a observar, jóvenes, BCC va a ser 12 voltios y B de base va a ser 3 voltios, 4 voltios en los circuitos que vamos a plantear, ¿no? Y si BCC sube mucho, se va a ir a la zona de corte, y si B de base aumenta, vamos a ir a la zona de corte, a la zona de saturación, y si disminuye, a la zona de corte. Con voltaje base en los circuitos de control vamos a modificar esa zona, ¿no? O sea, aquí estoy indicando que aquí puedo poner una fuente variable, B de base, entonces ahí voy a poder mover, hacer que el punto de trabajo del transistor se mueva entre las regiones de corte, saturación y la zona lineal. Pero eso para los sistemas de control a estudiar posteriormente. Entonces, jóvenes, con esa aclaración vamos ahora a describir la ecuación del transistor en configuración emisor común. Podríamos estudiar el efecto transistor acá, pero ya no vamos a describirlo, jóvenes. Vamos a aprovechar la ecuación del transistor en la configuración base común. Entonces aquí vamos a decir, si recordamos, para base común se tiene estas dos ecuaciones. I de colector es igual a alfa veces I de emisor más
veo. E también I de emisor tiene que ser igual a la suma de I de colector más I de base. Vamos a tomar como base de inicio estas ecuaciones y le vamos a denominar ecuación 1 y ecuación 2. Ahora, para obtener la cociente de colector en función de cociente de base, recuerden, para esta configuración, si recordamos, la entrada estaba para la configuración, acá lo voy a anotar, entrada era en el terminal entre base y emisor, y salida estaba entre colector y emisor. Y el emisor era común a la entrada y a la salida. Entonces, jóvenes, una ecuación que muestre el comportamiento de la configuración emisor común sería una ecuación donde la cociente de salida, que va a estar en el colector, aquí, esté en función de la cociente de entrada, o sea, I de base. Buscando ese objetivo, jóvenes, voy a reemplazar la ecuación 2 en 1. Entonces voy a decir acá, ecuación 2 en ecuación 1. Entonces, I de colector sería igual a alfa veces I de emisor, pero I de emisor es I de colector más I de base más I se veo. Operando, I de colector sería igual a alfa veces I de colector más alfa veces I de base más I se veo. Y despejando I de colector, diríamos I de colector va a ser igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa va a ir a dividir, entonces diríamos alfa dividido entre 1 menos alfa por I de base más 1 dividido entre 1 menos alfa por I se veo. En esta ecuación, jóvenes, a la relación alfa dividido entre 1 menos alfa se conoce, vamos a reemplazarlo como beta. Ese va a ser el beta de mi transistor. Esto va a ser beta, no va a ser base, sino beta, tal que beta va a ser igual a alfa 1 menos alfa. De esta ecuación, entonces puedo decir, voy a despejar alfa, entonces beta menos beta por alfa va a ser igual a alfa, tal que alfa va a ser igual a 1, beta dividido entre 1 más beta. Entonces esta ecuación puedo utilizar para reemplazar en mi ecuación. De acá, jóvenes, la ecuación para I de colector sería I de colector va a ser igual a beta veces I de base más 1 menos 1 dividido entre 1 menos alfa. Entonces ese término va a ser igual a 1 menos beta dividido entre 1 más beta por ICBO. Entonces, en ese punto puedo operar y voy a tener que I de base, I de colector va a ser igual a beta veces I de base más beta más 1 al numerador, y en el denominador vamos a tener 1, entonces sería beta más 1 por ICBO. Entonces, esa ecuación se denomina ecuación que muestra el efecto transistor para la configuración emisor común. Entonces, esta ecuación va a ser la ecuación del transistor para la configuración emisor común. Esto para emisor común. Y las configuraciones, las ecuaciones necesarias para la configuración emisor común ahora serían las siguientes. Para emisor común voy a necesitar un grupo de dos ecuaciones, las cuales van a ser, la primera va a ser I de colector, va a ser igual a beta veces I de base. Esta ecuación tienen que memorizar, jóvenes, es más utilizada que la ecuación en base común, más beta más 1 por ICBO. Y la segunda ecuación sería I de emisor es igual a I de colector más I de base. Entonces, con este grupo de dos ecuaciones vamos a calcular, vamos a analizar circuitos relacionados con la configuración emisor común.
Y de la segunda ecuación, jóvenes, aquí podemos decir, entonces aquí puedo decir de esta ecuación, y por aquí abajo lo voy a, con fines didácticos, jóvenes, voy a decir esta ecuación, aquí abajo. De esta ecuación puedo observar que beta va a ser igual a I de colector dividido entre I de base, si se cumple la condición de que ICBO es igual a 0. Y para muchos autores, esta ecuación muestra la ganancia de cociente para la configuración emisor común. Ganancia de cociente máxima para la configuración emisor común. ¿Por qué? Porque en mi circuito, jóvenes, acá voy a decir, I de base sería el símil de la cociente de entrada, I de colector sería el símil de la cociente de salida para el cuadripolo. Entonces, la relación entre I de salida dividido entre cociente de entrada, que sería igual a I de colector dividido entre I de base, sería igual a la ganancia de cociente. Cociente de salida dividido entre cociente de entrada. Entonces, beta para muchos transistores, por ejemplo, para el BC548, jóvenes, está en promedio igual a 180 o 200, entre 180 y 200. Para el tip 41, por ejemplo, es 40. Para el tip 31 es 30. Entonces, ya ahí tengo las ganancias máximas que puedo obtener con circuitos de una etapa. O sea, jóvenes, con un transistor de una etapa, como máximo podría obtener, según el beta de los transistores, ese rango de ganancias en la configuración emisor común. Pero si quiero aumentar, jóvenes, eso no va a limitar mi ganancia. Puedo poner dos etapas, uno después del otro. O sea, en una etapa gano 100, digamos, y en la otra etapa, una etapa más coloco, gano otra vez 100, y ya voy a tener una ganancia de 1000 aproximadamente. Entonces, eso vamos a observar cuando se analice amplificadores multietapa, aproximadamente en el quinto capítulo. Hasta acá, jóvenes. Entonces, esa sería la ecuación del transistor para la configuración emisor común. I de colector es igual a beta veces I de base más beta más 1 por ICBO. Y generalmente ICBO, jóvenes, Zonal Jaime Aliaga Mamani abandonó la clase, me estoy anotando, jóvenes. Entonces, ese va a ser mi parámetro beta para la configuración emisor común. ¿Alguna consulta, jóvenes, acá? ¿Tienen observación? Entonces, si no tienen observaciones, podemos continuar. Iván, gracias. Iván está vivo en la clase, dice, ¿sí? Alejandro también, ¿todo bien? Entonces, continuamos. ¿Se está entendiendo hasta acá? Recuerden que todo lo avanzado tienen que seguirme con los textos que les he pasado, ¿ya? Con los textos de referencia. Fernando Vargas, gracias. A continuación tenemos que describir las características de entrada y salida de la configuración emisor común. Entonces, nuevamente, ahora vamos a comparar nuestro transistor con un cuadripolo. Como hemos indicado en la clase de la mañana, un cuadripolo es un circuito que tiene 4 terminales, 2 de entrada y 2 de salida. Entonces, mi cuadripolo sería ese, ¿no? Ahora, y además hemos indicado también que para describir este cuadripolo tenemos que relacionar las variables eléctricas de entrada y de salida, tenemos que buscar una forma, y para los parámetros híbridos, la cociente de salida se describe en función de la cociente de entrada y el voltaje de salida, y el voltaje de entrada en función de la cociente de entrada y el voltaje de salida. Para el transistor en la configuración emisor común, hemos indicado por la mañana que entre base y emisor va a estar mi entrada. Entonces aquí tendría más menos voltaje base emisor. Entonces este sería mi voltaje de entrada para el cuadripolo. Y voy a tener la cociente de entrada en base, aquí, y de base. Pero para el cuadripolo esta sería la cociente de entrada y sub. También en la salida vamos a tener un voltaje más menos voltaje colector emisor.
Este sería mi voltaje de salida para el cuadripol. Y acá voy a tener la corriente de entrada y la corriente de salida y de colector. Esa sería mi corriente de salida I. Entonces, para poder describir el transistor según sus parámetros híbridos, comparando variables, voy a decir, la corriente de colector, que es la corriente de salida, tengo que describirlo en función de la corriente de entrada, que es corriente de base, en este caso, y voltaje de salida, que es el voltaje colector emisor. Y el voltaje de entrada, que sería el voltaje base emisor, tengo que relacionarlo en función de la corriente de entrada y de base y el voltaje colector emisor. Entonces, al relacionar de esta forma, voy a poder describir la curva característica de entrada y de salida de mi transistor. Y acá hemos indicado también, la primera ecuación me permite describir la característica de salida y la segunda ecuación, la característica de entrada. Entonces, esta ecuación me permite describir la curva característica de salida. Y esta la curva característica, voy a abreviar, curva característica de entrada. A continuación, siguiendo las analogías, utilizando los conceptos de diodos, la curva característica del diodo, jóvenes, decimos lo siguiente. La curva característica de entrada, como la juntura de entrada entre base y emisor va a estar polarizado directamente, entonces se va a parecer a la región de polarización directa de la curva característica del diodo. Entonces mi curva característica de entrada, que muestra voltaje base emisor en función de I de base en primera instancia, tendría esta forma. Después de B de gamma va a crecer en forma exponencial hasta B SAT. Y esto va a ser para un voltaje colector emisor igual a C. Pero si voltaje colector emisor toma un valor negativo, porque la juntura de salida va a estar polarizada inversamente, esta curva se va a mover un poco hacia el eje vertical, solo un poco, como van a ver, ¿no? en las hojas proporcionadas por el fabricante. Aquí voy a decir esto para un voltaje colector emisor negativo. Entonces, esas curvas van a mostrar la variación de el voltaje de entrada, voltaje base emisor, en función de la corriente de entrada y de base, y el voltaje de salida, voltaje colector emisor. Acá aclarar lo siguiente. La corriente de base, jóvenes, generalmente va a estar en el rango de los microamperios. Acá tal vez no está claro. Esto va a ser microamperios en la mayoría de los casos. Siempre va a estar en el rango de los microamperios. En el laboratorio también van a observar que I de base va a estar en el rango de los microamperios. Y ahí podrían poner una condición para comprar sus instrumentos de medida. Están comprando sus multímetros. En lo posible, si pueden medir microamperios, sería bueno. Pero conforme va a ir el instrumento de medida amperímetro, va aumentando su sensibilidad. O sea, puede medir corrientes más pequeñas, su valor va incrementándose. Si consiguen amperímetros o multímetros que midan picoamperios, nanoamperios, su valor va incrementándose. Entonces, si es que pueden conseguirse un multímetro que permita medir microamperios, sería bueno, pero dudo que consigan. Entonces, vamos a medir en forma indirecta la corriente. Vamos a medir el voltaje sobre una de las resistencias en la entrada, y con la ley de Ohm podemos determinar también el valor de la corriente. Ese procedimiento vamos a seguir en el laboratorio. Acá la corriente de base va a estar en microamperios y el voltaje base emisor en volt. Eso nos hemos olvidado en la mañana, jóvenes, indicar. En la curva característica del transistor en base común, acá la corriente de colector siempre va a estar en miliamperios. Voy a aclarar ese concepto. Esto va a estar en miliamperios.
para la configuración base común, I de emisor va a estar siempre en miliamperios también. Y aquí habíamos anotado en la curva característica de salida, I de emisor igual a 1 miliamperio, 2 miliamperios, siempre va a estar en el rango de los miliamperios. Y los ejes horizontales van a estar en unidades de volt. Eso se debe sobreentender. Y en la entrada también. Ese dato nos falta. Pero para la configuración emisor común, la curva característica en la curva característica de entrada, I de base debe estar en microamperios y el voltaje base emisor en volt. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Característica de salida le puso microamperios y era A la entrada, en la gráfica que estamos observando. en la anterior, la que nos acaba de decir que ambos son miliamperios. A ver, sí. Muchas gracias, señorita. Es que eso de estar hablando y escribiendo, esto es miliamperios. Gracias por la aclaración. I de emisor e I de colector tiene que estar en miliamperios. Siempre, jóvenes, pueden interrumpir la clase y aclarar dudas, ¿no? Puedo decir algo y tal vez por error escribo algo incorrecto. Por favor, les voy a rogar que me vayan a ayudar. Ahora, la curva característica de salida, jóvenes, nuevamente, la juntura de salida va a estar polarizado en inversa y la curva característica de salida se va a parecer a la región de polarización inversa del diodo de unión. Entonces, nuevamente tendríamos en primera instancia para un valor de I de base, una curva, la primera curva sería limitada por el voltaje de ruptura en polarización inversa. Acá, este voltaje sería igual a B colector emisor O. Va a ser característica del transistor. Si se supera un voltaje colector emisor mayor a BO, el transistor entrará en la región de ruptura. No tenemos que superar este valor, ¿no? Entonces, así aproximadamente. Ahora, eso sería para una corriente de base, digamos, I de base igual a 1 microamperio. Si vamos aumentando la corriente de base, la curva irá aumentando también. Esta curva es un poco inclinada, no es tan horizontal. Entonces, esto para 2 microamperios, digamos. Eso para 3 microamperios y así podemos generar distintas curvas. Si vamos aumentando la corriente de base, nuevamente va a ir aumentando. Y acá digamos I de base igual a 10 microamperios. Y vamos a tener también, vamos a identificar 3 regiones de trabajo: la zona de corte, zona de saturación y la zona lineal. Nuevamente, esta región se denomina zona de saturación. Vamos a decir zona de saturación, porque la corriente se satura. Y acá la zona de corte, porque la corriente se corta, digamos, ¿no? Esta va a ser la zona de corte. Y tendríamos acá la zona lineal. Entonces, esta parte achurada sería la zona lineal, que va a estar limitada por la parábola de disipación máxima. Y vamos a tener la región de potencia máxima, que para esta curva va a ser igual a el producto de la corriente de salida por voltaje colector emisor máximo, ¿sí? Entonces, puedo ir dibujando distintas parábolas. Vamos a ver en la cápita de polarización, jóvenes, cómo voy a considerar estas parábolas para encontrar el punto de trabajo estable. Posteriormente vamos a observar. Entonces, esta sería la descripción de las características del transistor para la configuración emisor común. Hemos descrito cómo deben estar conectados las fuentes de alimentación, la ecuación que rige el comportamiento en esta configuración. Pues son 2 ecuaciones. I de colector va a ser igual a beta veces I de base más beta más 1 por ICBO, donde I de colector está en función de corriente de entrada, que es I de base ahora, y las curvas características de entrada y salida que el fabricante me va a proporcionar. ¿Alguna consulta hasta acá, Jo? Perdón, Miguel, una consulta. En la característica de salida, en el eje Y
colocamos ahí sus unidades son miliamperios, Sí, pues son microamperios. miliamperios. La cociente de colector está en miliamperios. Aquí miliamperios. Miliamperios. Esto podemos deducir fácilmente, jóvenes, ¿sí? Recuerden que si ICBO es igual a 0, que va a ser la condición que vamos a considerar frecuentemente, y la ecuación del transistor era esta, ¿no ve? I de colector es igual a beta veces I de base más 1 más beta por ICBO. Si consideramos que ese término es 0, que va a ser el caso de estudio, entonces I de colector va a ser igual a beta veces I de base. Hace un momento hemos dicho un valor que toma beta generalmente es de 100 o 200. 100. Entonces, si I de base fuera igual a 10 microamperios, digamos, está en el rango de los microamperios, I de colector, ¿cuánto sería, jóvenes? La ganancia máxima aquí tendríamos es 100. Entonces, I de colector sería igual a 1000 microamperios, que es igual a 1 miliampero. Entonces, si I de base va a ser igual, va a estar en unidades de los microamperios, I de colector va a tener unidades de miliamperios. Entonces, así pueden ustedes justificar también, ¿no? Por si alguien no me cree, entonces, como la cociente de base va a estar en el rango de los microamperios y beta generalmente 100, 200, depende del transistor, entonces I de colector va a ser mayor, siempre va a estar en el rango de los miliamperios. ¿Alguna consulta más, jóvenes, que podemos aclarar? Está bien, todo bien. Ya. Gracias. Entonces vamos a continuar. Una vez que hemos descrito los parámetros, las curvas características de entrada y salida, las ecuaciones que rigen el comportamiento de los transistores bipolares en la configuración base común y emisor común, ahora vamos a describir un primer análisis. Vamos a realizar para señal débil. Esa parte es importante porque me va a permitir comprender el funcionamiento de los amplificadores y cuál es la función de los circuitos de polarización. Entonces, jóvenes, decimos configuración emisor común. Siempre la mayoría de los textos hacen más énfasis en la configuración emisor común, jóvenes, porque en esa configuración tenemos buena ganancia de tensión, buena ganancia de cociente. Entonces me permite resolver problemas, distintos tipos de problemas modelo para transistor. Entonces vamos a tomar como referencia también nosotros esta configuración. Decimos configuración emisor común y vamos a hacer un análisis para señal débil. Entonces, para señal débil, jóvenes, decimos, para análisis de señal débil se requiere fuentes de alimentación de continua y de alterna. Entonces, aquí tenemos que considerar, jóvenes, conceptos similares a los considerados con circuitos con diodos, donde hemos realizado también análisis para señal débil. Es más, el objeto de estudio de los diodos para señal débil, jóvenes, era para introducir este concepto para los transistores. En circuitos con diodos, jóvenes, no tiene aplicación real. Puede tener alguna aplicación en receptores de radio, para donde se maneja señales muy pequeñas, señales que llegan a las antenas, son señales débiles, ¿no? Los que va a amplificar esos equipos. Pero ese tipo de circuitos ustedes no lo van a estudiar, los electrónicos tal vez, ¿no? Pero el método de análisis para señal débil a ustedes les sirve en circuitos con transistor. Entonces, jóvenes, decimos lo siguiente: sea ese circuito donde tenemos señal alterna y señal continua. Acá tenemos una señal alterna BI y una señal continua B. Acá, primera condición, aquí he anotado, jóvenes, voltaje VCC tiene que ser mayor que B de base, algo que no habíamos anotado hace un momento, pero aquí ya está, ¿no? ¿Para qué? Para que trabaje el transistor en la zona lineal, ¿no? Para que la juntura de entrada esté polarizado directamente y la juntura de salida
inversamente y se produzca el efecto transistor. Ahora, si la señal alterna, Tito Yosimar abandonó la clase, entonces nos vemos. Si BI es igual a B máximo seno de WT, para señal débil, jóvenes, B máximo tiene que ser, la amplitud de la señal alterna, B máximo tiene que ser menor a voltaje base-base. ¿Eso para qué, jóvenes? Ahora sí va a tener sentido. Para que la juntura de entrada esté polarizado siempre directamente y se produzca el efecto transistor. Si no se cumple este principio de señal débil, tenemos que aplicar otro método, jóvenes, de análisis. Ya nos va a servir los métodos que vamos a plantear. Entonces, vamos a decir, para señal débil, ahora vamos a aclarar un poquito más con la gráfica que está en la parte inferior. Con esta gráfica, jóvenes, decimos, ¿qué quiere decir señal débil? Si B de base vale 10 voltios, digamos, ahí es un voltaje continuo representado con esa línea, entonces el voltaje de señal alterno aquí tiene que tener como máximo una amplitud que no supere el valor de B de base-base. Entonces esta sería BI, esto sería BI. Entonces BI es débil respecto a B de base-base. Esa va a ser mi condición de estudio, jóvenes, para diseño de amplificadores, para señal débil. También se puede diseñar amplificadores para señal intensa, jóvenes. Eso ya va a ser el análisis de amplificadores de potencia, que vamos a observar en el capítulo 7. Entonces, en primera instancia vamos a estudiar amplificadores considerando señal débil. A continuación, el procedimiento que tenemos que seguir, jóvenes, es ahora recordando un poco que la notación que hemos planteado para la materia. Hemos dicho que vamos a considerar, aquí yo le he anotado sabemos, porque sabemos ya la notación, para las cocientes y para los voltajes en mis terminales del transistor, jóvenes, vamos a considerar las siguientes notaciones. La cociente de colector total, y C, que lo escribimos como I minúscula con subíndice mayúscula, va a ser igual a, va a tener una componente de continua que se escribe como letra mayúscula con subíndice mayúscula. Ahí parece que mi I sub C no se nota, lo voy a escribir un poco más grande. Y va a tener componente de alterna, I sub C. Entonces, esa va a ser la notación que voy a emplear. Para cociente de emisor tal vez se note mejor. Y de emisor total va a tener componente de continua y componente de alterna, I sub E. Ahí veo que ustedes no lo pueden ver claramente. La cociente de base y de base va a tener componente de continua y componente de alterna. Si esto sucede con las cocientes, para los voltajes también. Entonces el voltaje colector emisor total va a ser igual a voltaje colector emisor en continua más voltaje colector emisor en alterna. Y el voltaje base emisor total va a ser la suma de voltaje base emisor en continua más voltaje base emisor en alterna. Y el voltaje, por último, voltaje colector base, que no es muy empleado este voltaje, van a observar, va a tener su componente en continua y su componente en alterna. Entonces, considerando esa notación, jóvenes, voltaje colector base. Gracias. ¿Quién es el héroe? Mejor me van ayudando y yo aquí también voy a ir corrigiendo la escrita. He anotado mal, ¿no? Ahora voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, jóvenes, en este circuito. Voy a decir ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora ya estoy ingresando en la parte de análisis. Suponemos que ya conocemos el funcionamiento del transistor, las ecuaciones que rigen su comportamiento, el efecto transistor, sus curvas características. Entonces vamos a plantear ley de tensiones de Kirchhoff
en la malla de entrada y malla de salida. Siempre voy a tener esas dos mallas, jóvenes, en el análisis de los transistores. Entonces aquí esta va a ser mi malla de entrada. La malla de entrada va a ser la malla donde aparece la corriente y el voltaje de entrada. En este caso, I de base, ¿no? La corriente de entrada. Y además, para simplificar mi análisis, jóvenes, voy a considerar acá una impedancia equivalente. Le voy a denominar acá ZE. Entonces, con esa consideración, jóvenes, voy a decir acá, en la malla de entrada, ley de tensiones de Kirchhoff, me van a ayudar, jóvenes. Tengo componente de continua y componente de alterna, entonces voy a anotar el voltaje de entrada total, V de base, más VI, va a ser igual a caída de tensión en RB, sería RB por cociente de base, pero esa cociente de base tiene que ser la cociente total y de base total, porque tiene componente de continua y componente de alterna, más voltaje de base emisor total, más ZE por cociente de emisor total. Esa sería la ecuación. Acá diría I de emisor total. ¿Tienen ahí alguna observación, jóvenes, con ese análisis? Entonces, a continuación, lo que haríamos es plantear la ley de tensiones de Kirchhoff para la malla de salida. Malla de salida. ¿Cuál es mi malla de salida? La malla en la cual tengo la corriente de salida. Esta va a ser mi malla de salida. Malla de salida. Entonces, para la malla de salida, jóvenes, voy a decir BCC, tengo una fuente de tensión continua nomás, BCC, pero como en la entrada tengo componente de continua y alterna, en la salida también voy a tener componente de continua y de alterna. Entonces BCC va a ser igual a R, la caída de tensión en RC, que sería RC por I de colector total, esta es subíndice mayúscula, más voltaje colector emisor total, más ZE por I de emisor total. Por si acaso voy a poner acá, ¿no? Mis caídas de tensión son más menos, esa sería, más menos voltaje colector emisor total, y aquí más menos en ZE. Entonces, subida de tensión de la fuente BCC es igual a la caída de tensión en RC, más la caída de tensión entre colector emisor, más la caída de tensión en ZE. Ahora, jóvenes, estas dos ecuaciones voy a siempre manipularlos de dos en dos. Entonces voy a decir, en esta ecuación voy a reemplazar en lugar de las variables. Sabemos que I de base tiene componente de continua y componente de alterna. Y también voltaje base emisor tiene componente de continua y componente de alterna. Y también I de emisor. Esta va a ser igual, va a tener componente de continua y componente de alterna. Entonces, reemplazando esos datos para los voltajes y cocientes, para ambas ecuaciones, jóvenes, diríamos acá voltaje base más voltaje VI alterno, esto es igual a RB por I de base en continua más RB por I de base en alterna más voltaje base emisor en continua más voltaje base emisor en alterna más ZE por cociente de emisor en continua más ZE por cociente de emisor en alterna. Entonces, continuamos para la segunda ecuación, diríamos BCC va a ser igual a RC por cociente de colector en continua más RC por IC en alterna más voltaje colector emisor en continua más voltaje colector emisor en alterna más ZE
por cociente de emisor en continua más ZE por cociente de emisor en alter. Estas serían mis expresiones. Y ahora puedo separar componente de continua y componente de alterna aplicando superposición. Entonces, considerando estas dos ecuaciones, jóvenes, voy a decir, si aplicamos el método de superposición, considerando que el transistor va a trabajar en la zona lineal, o sea, sus ecuaciones van a ser ecuaciones lineales también, entonces puedo aplicar el método de superposición. Entonces voy a separar la componente de continua y componente de alterna. Entonces voy a decir, para DC, para cociente directa, voy a tener este grupo de dos ecuaciones. Voy a anotar, de la primera ecuación solo voy a considerar las componentes en continua. Ese es el método. B de base en continua va a ser igual a R de base en continua, perdón, R de base por cociente de base en continua, más voltaje base emisor en continua, más ZE por I de emisor en continua. Y de la segunda ecuación, puedo decir BCC va a ser igual, voltaje en continuo va a ser igual a RC por IC, más voltaje colector emisor, más ZE por I de emisor. Entonces, esas dos ecuaciones voy a obtener para DC. Y para AC voy a tener otro grupo de dos ecuaciones donde voy a considerar solo las señales de voltaje y cociente en alterna. Entonces voy a decir BI en alterna va a ser igual a RB por I de base en alterna más voltaje base emisor más ZE por I de emisor. Y para la de la segunda ecuación, 0 va a ser igual a RC por cociente de colector en alterna más voltaje colector emisor más ZE por I de emisor. Entonces esas serían, jóvenes, las dos ecuaciones separadas, separando la componente de continua y la componente de alterna. Las dos, igual que en diodos, jóvenes, con las ecuaciones de cociente continuo voy a obtener el punto de trabajo, intersectando la curva característica del transistor en entrada y salida con las rectas de carga que voy a obtener y posteriormente gráficamente en esa curva y en esa intersección de la recta de carga con la curva característica del transistor voy a introducir las variaciones de alterna y obtener gráficamente las formas de señal. Al igual, parecido al análisis que he realizado en diodos, pero ahora un poco más complejo. Pero analíticamente, jóvenes, voy a utilizar el primer grupo de ecuaciones para obtener el punto de trabajo, el punto Q. Igual que en diodos, hemos mostrado con un ejemplo. Y con las segundas ecuaciones, jóvenes, puedo obtener la ganancia de tensión. O aplicar otro método, el método de parámetros, utilizando un circuito equivalente para señal alterna. Entonces voy a utilizar este grupo de ecuaciones para determinar el punto de trabajo en DC. Con estas ecuaciones voy a determinar el punto de trabajo. ¿Qué punto? El punto Q de trabajo. Y con estas ecuaciones voy a realizar el análisis en DC. Y puedo obtener la relación de la señal de entrada y la señal de salida. Puedo calcular con esta ecuación las ganancias, ganancia de cociente o ganancia de tensión. Pero solo lo voy a utilizar una vez, jóvenes, estas ecuaciones para el análisis en AC, porque en AC voy a utilizar parámetros híbridos. El parámetro híbrido equivalente que vamos a plantear en el capítulo 2 y el parámetro híbrido pi. Entonces esos dos circuitos híbridos vamos a utilizar para el análisis. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna observación? Muy bien.
¿Podemos continuar? Perdón, antes de que pase a la siguiente página, ¿puede mostrar la anterior página? Es que no he copiado alguna parte de... Ya. Jóvenes, ustedes me interrumpen nomás. Yo me puedo emocionar mucho y puedo querer avanzar, ¿no? Para terminar la materia lo más antes posible, pero muchas veces no va a ser bueno para ustedes eso. Entonces, ustedes no tengan miedo, me dicen, por favor, haga una pausa, queremos tomar, quiero apuntar esos detalles que me parecen importantes, yo debo de darles el tiempo suficiente. Gracias. Ya. Entonces, vamos a seguir, pero jóvenes, aquí puede que para muchos, puede que se complique puede decir, me parece muy difícil, unas ecuaciones para componentes AC, para componentes DC. Jóvenes, siempre existen métodos. En ingeniería, ustedes saben, jóvenes, nosotros buscamos métodos que nos permitan resolver nuestros problemas de forma más sencilla posible, ¿no? O sea, lo complejo no nos gusta mucho, ¿no? Si hay un método sencillo, lo utilizamos. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar, este análisis lo vamos a realizar una sola vez. Nosotros generalmente para obtener el punto de trabajo, el análisis en DC, vamos a obtener un circuito equivalente para DC. Y para AC vamos a obtener otro circuito equivalente para AC. Y esos dos circuitos separados vamos a utilizarlos para calcular el punto de trabajo en el primer circuito y en el segundo circuito las ganancias de tensión y de corriente. A continuación vamos a mostrar ese método, jóvenes, para que no se desanimen en el estudio de estos circuitos. Entonces vamos a decir, se puede obtener dos circuitos, uno para alterna y otro para continua, y el método es el siguiente. Entonces, solo con fines didácticos voy a anotar acá, jóvenes, para que ustedes tengan, siempre se puede obtener dos circuitos, uno para DC, para corriente directa, y otro para AC. ¿Cuál es el método? Vamos a obtener acá los dos circuitos, vamos a dibujar, jóvenes, y luego vamos a plantear la ley de tensiones de Kirchhoff y observar que obtenemos las mismas ecuaciones que tenemos ahí para DC y AC. Entonces vamos a decir circuito para AC y circuito para DC. Vamos a decir circuito para corriente continua para DC y circuito, las condiciones ¿cuáles son? Para corriente continua, para frecuencias intermedias, que va a ser generalmente el análisis que vamos a realizar, a no ser que realicemos análisis de respuesta en frecuencia. Y si queremos realizar análisis en respuesta en frecuencia, se va a indicar, jóvenes, realice el análisis en respuesta en frecuencia, pero para frecuencias intermedias, vamos a decir, siempre, jóvenes, vamos a considerar reactancias capacitivas, circuito abierto, o sea, reactancia capacitiva tiende a infinito, punto y coma, fuentes de señal alterna tiende a cero. Y para circuitos en AC, reactancias capacitivas van a tender a cero, van a ser cortocircuito los capacitores, y las fuentes de tensión continua vamos a anular, o sea, BCC va a tender a cero, punto y coma, y voltaje base también va a tender a cero. Entonces, con esas condiciones, para DC, ¿cómo sería mi circuito? Lo que estoy indicando acá, jóvenes, con reactancia capacitiva tiende a infinito, el capacitor se considera circuito abierto, para DC primero. Entonces, si el capacitor se considera circuito abierto y la fuente de tensión alterna desaparece también, jóvenes, el circuito que vamos a obtener sería el siguiente. Y vamos a considerar, en mi gráfica me van a seguir, esto lo vamos a realizar esta vez a detalle, luego vamos a suponer que ustedes, jóvenes, ya saben este procedimiento. En el circuito de salida no hay señales alternos, ¿no? Entonces consideramos nuestras fuentes de señal. Ahí va a estar RC de CC.
En la entrada, jóvenes, no consideramos BI, BI 0. Entonces aquí solo vamos a considerar la señal continua. Entonces esta sería RB y esta sería B de base. Y en el terminal de emisor, jóvenes, el capacitor es circuito abierto. Entonces esta sería R. Ese sería el circuito para DC, donde solo tenemos fuentes de tensión continua, las alternas lo hemos anulado, y si existe capacitores, consideramos circuito abierto, los capacitores. Y para AC, para el circuito equivalente en AC, jóvenes, consideramos las fuentes de tensión continua 0 y las reactancias capacitivas cortocircuito. Por lo tanto, el circuito en AC sería el siguiente. Entonces, jóvenes, me van a ayudar ustedes esta parte. Primero, en el circuito de salida. En el circuito de salida tendríamos solo RC. Ahí. La fuente de tensión continua se anula. RC. En la entrada, solo vamos a tener ya la señal de alterna. La señal de continua ya no consideramos. Y en el terminal de emisor, el capacitor dice que tenemos que la reactancia capacitiva tenemos que considerar que tiende a cero, o sea, es un cortocircuito. Aquí el capacitor se ha cortocircuitado. La resistencia, esta es RB, esta es la señal de entrada BI, y esa sería mi circuito para AC. Jóvenes, si en estos circuitos planteamos la ley de tensiones de Kirchhoff, verificaremos si obtenemos las mismas ecuaciones que se obtiene con el procedimiento que hemos planteado con anterioridad. Supuestamente en la malla de entrada aquí, jóvenes, para DC primero vamos a analizar. Tenemos acá la malla de entrada, vamos a verificar, jóvenes. En la malla de entrada verificaremos nuestra ecuación. Tenemos B de base. Entonces aquí tengo, jóvenes, en la ecuación que dice DC, la que estoy marcando con el marcador verde, dice voltaje base. Tendría que ser igual a la caída de tensión en RB. En RB, como sabemos, acá va a circular I de base. Estamos ahora en continua nada más. Entonces la caída de tensión en RB sería RB por I de base. Este T. Más la caída de tensión entre base y emisor. O sea, aquí vamos a tener menos voltaje base emisor. Y aquí, como solo hay tensión continua, sería menos voltaje base emisor continuo. Y aquí tenemos ST. Y a continuación sería más la caída de tensión en RE. Y aquí vamos a aclarar algo. Para el circuito en DC, aquí ZE va a ser igual, como estamos analizando DC, jóvenes, la reactancia capacitiva para DC va a tender a infinito, ¿no? ¿Recuerdan la ecuación de la reactancia capacitiva? XC va a ser igual a 1 dividido entre W por C. En esa ecuación, para tensión continua, jóvenes, la frecuencia angular sería igual a 0. Por lo tanto, como la frecuencia angular es igual a 0, XC tendería a infinito. Entonces, el ZE, que es el paralelo de la reactancia capacitiva, y RE, esto sería igual a RE nada más, ¿no? Igual para la ecuación que está en la parte de abajo. ZE, como es componente de continua nomás, esto va a ser igual a RE. Entonces, se cumple, ¿no? Y si aplico la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada, voy a obtener la misma ecuación. Entonces, también puedo plantear la ley de tensiones de Kirchhoff para la malla de salida. Esta es mi malla de salida. Y digo, esta caída de tensión va a generar caídas de tensión en RC, más menos voltaje colector emisor, más menos voltaje en esta resistencia. Entonces, compruebo. BCC, acá, va a ser igual a la caída de tensión en RC, que sería RC por IC, RC por IC, más voltaje colector emisor en DC, más voltaje colector emisor en DC.
más la caída de tensión en RE, que sería IE por RE. Entonces, estoy en lo correcto. Y si quieren puedo verificar las ecuaciones del circuito en AC. Solo voy a observar el circuito de salida, joven. En la malla de salida, aquí, esta es mi malla de salida. Si circula corriente en ese sentido, tendría aquí más menos, más menos. Esas polaridades. Entonces, como no hay señal, entonces 0 sería igual a, aquí digo, jóvenes, para AC en la segunda ecuación, 0 va a ser igual a la caída de tensión en RC. Como sé que en mi cuadrípolo aquí ingresa la corriente I de colector, ahora alterna, entonces la caída de tensión en RC sería igual a RC por IC, como está acá, más voltaje colector emisor, más voltaje colector emisor. Y aquí, jóvenes, la reactancia capacitiva ZE, hago la siguiente consideración, ¿no? Reactancia es capacitiva y considerado 0, entonces esta ZE para AC tiene que ser igual a 0. Entonces, la ZE en el análisis numérico que realice, al reemplazar, voy a ver que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ser un cortocircuito, ¿no? Para frecuencias intermedias, la reactancia capacitiva. Entonces se cumple mi ecuación, RC por IC más voltaje colector emisor en AC. Jóvenes, podemos continuar. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, ¿no? Yo voy a considerar esos circuitos equivalentes. Y esos circuitos equivalentes voy a utilizar, ¿no? Para mi análisis. Entonces voy a tener dos circuitos, ¿no? Voy a decir para DC y para AC. Para DC, si recuerdan, jóvenes, me van a ayudar si es que en algún punto me olvido algún elemento de circuito, espero no. Voy a tener estos elementos, ¿sí? Una preguntita para AC en la malla de entrada, ZE, igual va a ser 0 o va a mantener. Sí, igual tiene que ser 0. A continuación vamos a aclarar. Entonces aquí pondremos nomás. Aquí en la malla de entrada, igual ZE tiende a 0. Anotamos, porque acá vamos a obtener de nuevo las ecuaciones, pero dibujando los circuitos para... ese sería el circuito para AC, jóvenes, pero para DC, tal que tenemos acá RC, acá BCC, aquí tendríamos RE, y acá tendríamos B de base, y esa sería RB. Y con las condiciones que hemos considerado, en el circuito de entrada tendríamos una gráfica como la que mostramos. Entonces, en el análisis que vamos a realizar nosotros, jóvenes, vamos a obtener un circuito para AC y un circuito para DC. El procedimiento que ustedes tienen que seguir es el siguiente. Aquí aclaramos un poco más las dudas, ¿no? Para DC, durante este capítulo, jóvenes, vamos a hacer el análisis en DC durante unas 3 semanas. En el capítulo 3 se realiza el análisis en AC, ¿ya? Entonces, para DC vamos a decir, si tengo un voltaje positivo y negativo acá, entonces en esta malla de entrada la corriente circularía en este sentido. Esta es mi malla de entrada, aquí estamos practicando, jóvenes, y entonces puedo obtener, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff, y digo B de base en la malla de entrada, puedo anotar si desean, malla de entrada, B de base va a ser igual a R de base por I de base, pero en continua, más voltaje base emisor, en continua, más RE por I de emisor. Y en la malla de salida, que sería esta, si tenemos voltaje positivo y negativo ahí, entonces vamos a decir malla de salida. En la malla de salida voy a tener, tengo un BCC,
va a ser igual a caída de tensión en RC por I de colector, porque esa corriente circula, más voltaje colector emisor, más RE por I de emisor. Esas serían las ecuaciones para DC. Para AC, de igual forma puedo decir ley de tensiones de Kirchhoff. Voy a tratar de escribirla ahí mismo. Puede ser, a ver si funciona. Ley de tensiones de Kirchhoff para AC. Entonces vamos a decir BI en la malla de entrada. Aquí va a ser malla de entrada. BI va a ser igual a la caída de tensión en RB, que sería RB por I de base, más voltaje base emisor. Y en la malla de salida va a estar acá. Malla de salida tendría estas caídas de tensión. Solo son caídas. Entonces digo 0 va a ser igual a caída de tensión en RC por IC, más voltaje colector emisor. Entonces ahí obtengo mis ecuaciones para en AC y en DC, ¿no? La malla de entrada y la malla de salida. Sumando esas dos ecuaciones obtendría la ecuación inicial que desarrollar. Pero este va a ser el procedimiento que vamos a utilizar, jóvenes. Separar primero los circuitos en ADC, luego en AC. Y ahora en el circuito en DC deberíamos de determinar la recta de carga y las intersecciones con la curva característica del transistor en entrada y salida. Entonces vamos a realizar ese análisis. Vamos a decir análisis en DC. Análisis en DC. Para el análisis en DC debo considerar las ecuaciones para DC, las ecuaciones en color azul. Por lo tanto, jóvenes, el grupo de ecuaciones que tengo que considerar son estas. Voy a volver a copiar con fines didácticos. B de base va a ser igual a RB rápidamente por I de base más voltaje base emisor más RE por I de emisor, y BCC debe ser igual a RC por IC más voltaje colector emisor más RE por I de emisor. Entonces, de este grupo de dos ecuaciones voy a determinar la recta de carga para la entrada y la recta de carga para salir. Entonces, jóvenes, acá voy a realizar la siguiente simplificación, solo con fines didácticos. Voy a suponer, jóvenes, que I de colector es aproximadamente igual a I de emisor. Acá, posteriormente, con un ejemplo vamos a demostrar que se puede realizar esta consideración. I de colector aproximadamente igual a I de emisor, con fines didácticos, jóvenes, ¿no? Y además I de colector, si consideramos que las ecuaciones del transistor, jóvenes, recuerdan, era IC era igual a beta veces I de base, si I de colector, ICBO era igual a 0, esta ecuación vamos a considerar, si ICBO es igual a 0, la primera ecuación, la ecuación que muestra el efecto transistor. Entonces, IC sería igual a beta veces I de base, aquí. De tal forma que de la primera ecuación puedo despejar I de base y de la segunda ecuación I de colector. Entonces, de la primera ecuación voy a determinar I de base, me van a ayudar, jóvenes. I de base de la primera ecuación sería igual a B de base dividido entre voy a factorizar RB y diríamos dividido entre RB más beta veces RE menos 1 dividido entre RB más beta veces RE por voltaje base emisor. Entonces esa sería
el valor, la ecuación para I de base. De la primera ecuación estoy despejando, jóvenes, y de la segunda ecuación puedo despejar I de colector. Entonces, I de colector, acá quiero dibujar la recta de carga, ese es el objeto de estudio joven. Entonces diríamos acá, entonces I de colector va a ser igual a BCC dividido entre RC más RE menos 1 dividido entre RC más RE por voltaje colector emisor. ¿Por qué lo he expresado de esta forma? Porque quiero comparar esta ecuación con la ecuación de una recta y igual a A más MX y la segunda ecuación igual y igual a A más MX. Entonces, como puedo observar, jóvenes, con la primera ecuación voy a determinar la recta de carga en la entrada y voy a utilizar la curva característica de entrada, porque ahí I de base está en función de voltaje base emisor. Y de la segunda ecuación, donde tengo I de colector en función de voltaje colector emisor, voy a intersectarlo con la recta de carga de la salida. Entonces, buscando ese objetivo, puedo considerar estas ecuaciones. Entonces voy a copiar estas ecuaciones con fines didácticos. Como ya tengo estas ecuaciones, voy a decir copiar y voy a continuar ahí el análisis. Voy a decir pegar. De la primera ecuación voy a obtener la recta de carga de la entrada y de la segunda ecuación la recta de carga de la salida. Entonces, para la primera ecuación, jóvenes, voy a decir, me van a ayudar ustedes en este análisis. Voy a decir para la primera ecuación, si I de base es 0, entonces voltaje base emisor sería igual a, de esa ecuación despejando, voltaje base emisor sería igual a V de base base. Quiero encontrar dos puntos para dibujar mi Z. Y a continuación, si voltaje base emisor es igual a 0, voltaje base emisor es igual a 0, entonces I de base sería igual a, I de base va a ser igual a V de base base dividido entre RB más beta veces RE. Entonces, con estos dos puntos puedo dibujar la recta de carga en la entrada. Entonces, la recta de carga en la entrada, jóvenes, dice, si voltaje base emisor es 0, voy a estar en este punto, donde esto va a ser igual a voltaje base base dividido entre RB más beta veces RE. Y si I de base es 0, voy a estar en este punto, donde en este punto voltaje base emisor es igual a voltaje base base. Si trazo una línea entre los dos puntos, voy a dibujar la recta de carga. Y me salió mal. Esa sería la recta de carga. Esta recta de carga tiene una pendiente M igual a menos 1 dividido entre, no lo haré ese lado, voy a considerar por acá. Aquí la recta de carga M es igual a menos 1 dividido entre, tiene una pendiente igual a 1 menos 1 dividido entre RB más beta veces RE. Y esa recta de carga tendría que intersectarlo con la curva característica del transistor en la entrada. En la entrada la curva característica del transistor era de la siguiente forma. Se parecía a la curva de polarización directa del transistor. Y este sería mi punto Q en la entrada. Tal que este punto Q me permite determinar la cociente del voltaje base emisor Q. Voltaje base emisor Q. Y la cociente de base Q. Y de base. Entonces así determino de modo gráfico la cociente de base Q de entrada y voltaje base emisor Q de entrada. Aquí esta Q no parece Q, vamos a arreglarlo. Base emisor Q.
Entonces, de la segunda ecuación, jóvenes, de igual forma, entonces ahora para la segunda ecuación, voy a decir, si I de colector es igual a 0, entonces voy a decir voltaje colector emisor va a ser igual a VCC. Y si V colector emisor es igual a 0, entonces I de colector va a ser igual a VCC dividido entre RC más RE. Entonces, este análisis me va a permitir determinar dos puntos. Entonces, un poquito está ahí mismo. Entonces, vamos a decir, estos dos puntos serían los siguientes. Si I de colector es igual a 0, entonces voltaje colector emisor es igual a VCC. Este va a ser el punto igual a VCC. Y si voltaje colector emisor es 0, dice que IC es igual a VCC dividido entre RC más RE. Si uno estos dos puntos, entonces voy a determinar la recta de carga. Entonces, como he fallado, voy a mover mi punto. Prefiero mover ese punto que dibujar nuevamente la recta. Entonces sería igual a VCC. Ahora tengo que intersectar con la curva característica de salida para I de base igual a I de base Q. Recuerden, jóvenes, aquí tenía altas curvas, ¿no? O sea, tenía así una curvita, otra, así más o menos. Así. Pero solo me interesa la curva donde I de base es igual a I de base Q. Seguramente, jóvenes, es esta, ¿no? Una que pase, si está bien polarizado el transistor, va a cruzar aproximadamente por la mitad. Entonces, va a ser esta. Y la intersección de la recta de carga con la curva característica me va a permitir determinar el punto Q de la salida. Este punto Q de la salida, aquí supuestamente esta recta es para I de base Q. Entonces, y este punto Q puedo proyectarlo hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Si proyecto hacia el eje horizontal, me va a permitir determinar el voltaje colector emisor Q. Entonces ese sería voltaje colector emisor Q. Y hacia el eje vertical voy a poder determinar la corriente de colector Q. Esta recta tiene una pendiente M igual a menos 1 dividido entre RC más R. Hasta ahí, jóvenes. Entonces, con estos valores, con este análisis, determino el punto Q de trabajo en DC. Este sería el análisis en DC, de forma gráfica. Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna observación, alguna consulta? Está todo bien, ingeniero. Vamos a considerar la gráfica que hemos realizado, jóvenes. Esta gráfica lo he copiado directamente para que ustedes observen que no ha cambiado nada y ahí podamos utilizar esa gráfica, pero lo voy a alejar un poquito, la curva característica de salida, con fines didácticos, como van a observar posteriormente. Entonces, considerando esas dos curvas, lo que se ha hecho, jóvenes, hace un momento es proyectar en estas dos curvas, ¿no? Considerando el punto de trabajo de I de base Q, se proyectaría hacia la curva de salida, y se tiene que hacer coincidir con la curva característica, de salida con la curva de I de base Q. Además, estos solo eran un ejemplo mostrando cómo era la curva característica, ¿no? Así sería mi gráfico. Ahora, jóvenes, lo que tenemos que hacer es introducir las variaciones de AC en mi gráfico. Entonces, para eso tengo que hacer algunas modificaciones porque no me va a permitir realizarlo esta gráfica. Entonces voy a poquito realizar estas modificaciones porque acá tengo que introducir la variación de AC, por eso le aumento un poco. Esto es voltaje base emisor y aquí voy a estirar un poquito y de base. Espero que me sirva así.
Entonces, jóvenes, ¿recuerdan lo que se hacía? Entonces, vamos a introducir la variación de AC en esta curva. Para eso, también está este valorcito aquí, lo voy a... Ahora sí, aquí encima lo voy a anotar. Este sería voltaje base, que no me sirve, creo. Aquí abajo nomás lo anotaré, voltaje base. Entonces, a continuación, vamos a prolongar esta línea y voy a introducir aquí la variación de señal alterna, siguiendo el mismo procedimiento desarrollado con circuitos con diodo. Entonces acá introducimos la variación de señal en AC con pulso positivo y negativo. Esa sería la señal de BI, la señal alterna BI, que recuerdan era igual a B máximo seno de WT. Entonces, esta señal va a hacer que la recta de carga se mueva, se desplace, pero su inclinación no va a cambiar, porque no va a cambiar RB, ni beta, ni RE en mi circuito. Por lo tanto, la recta de carga se va a desplazar de la siguiente forma. Entonces vamos a tener variación de la recta de carga. Entonces se va a desplazar la recta de carga de esa forma, con la misma pendiente, no va a cambiar, de tal forma que podemos obtener el punto de trabajo Q se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo, hacia los puntos Q1 y Q2. Y esto nos va a permitir determinar la variación de la cociente de base, proyectando estos puntos hacia el eje vertical. Entonces tendríamos una variación de I de base como la que mostramos. Entonces, si la señal de entrada es positiva, va a variar hacia arriba, entonces tendríamos una variación así, más menos. Esta sería la corriente de base en altero. ¿Sería, jóvenes? Y si proyectamos esa variación hacia el eje horizontal, se obtiene, entonces vamos a obtener una señal AC así. Esta sería B de base en altero. Ahora, este valor de B de base en alterna tiende a 0, jóvenes. ¿Por qué? Porque el voltaje entre B de arranque, B de gamma y B SAT va a ser igual a 0.2 voltios. Y esa variación va a ser menor a 0.2 voltios. Para nosotros vamos a decir que tiende a 0. Entonces, jóvenes, ahora, como la señal alterna ha hecho que varíe el punto de trabajo, en la curva característica de salida, ese efecto también se tiene que reflejar. Entonces, vamos a considerar los valores de la curva de carga, de la curva característica de salida para I de base, para Q1 y Q2. Entonces, seguramente en la salida podemos determinar una recta de carga así. Esto para I de base Q1 y en la parte inferior, esto para I de base Q2. Entonces, mi punto Q en la salida se va a mover hacia estos dos puntos también, hacia arriba y hacia abajo. Este sería el punto Q1 en la salida y este el punto Q2 en la salida. Estos dos puntos Q1 y Q2, posteriormente en estabilidad, vamos a observar, jóvenes, no puede llegar a la zona de saturación ni a la zona de corte, porque ahí el transistor en esas regiones no debe de ingresar, ¿no? Para si queremos que funcione como amplificador. Eso considera. Entonces, estos puntos Q1 y Q2 podemos reflejarlo hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Entonces, por si acaso acá estos eran los puntos Q1 y Q2. Y esto se debe a la variación de la cociente de base. La cociente de base que tendría esta forma. Más, menos. Esta sería I de base. Ahora,
reflejando estas variaciones sobre el eje vertical y el eje horizontal, vertical primero, luego horizontal, vamos a obtener la variación de la cociente de colector. La cociente de colector, entonces, en AC sería así, más menos. Esta sería I de colector en alterna. Y reflejando estas variaciones sobre el eje horizontal, obtenemos las variaciones del voltaje. Observen este cambio de fase, jóvenes. Cuando el pulso de la cociente de base es positivo, vamos a tener un pulso negativo en el voltaje, y para pulso negativo vamos a tener un pulso positivo. Aquí vamos a observar que el voltaje de entrada, este sería el voltaje de salida en AC, VO, jóvenes, y este es el voltaje de entrada. Aquí este es el voltaje de entrada. Aquí existe un desfase de 180 grados entre voltaje de entrada y voltaje de salida. 180 grados de desfase, ¿no?, entre estas dos señales, que los voy a marcar así. Eso es importante porque eso hasta el laboratorio van a observar ese ángulo de desfase. 180 grados de ángulo de desfase entre estos dos valores. Entonces, jóvenes, ese sería el análisis gráfico, donde observamos los voltajes de alterna, cómo se refleja la variación del voltaje de alterna de entrada a la salida. Recuerden que el voltaje de entrada tiene una amplitud menor a B de base, tiene una amplitud baja. Y a la salida el voltaje de BCC es alto. Entonces mi voltaje de salida debe estar en el rango, digamos, de los 10 voltios pico pico. Y en la entrada voy a tener voltajes pequeños. Entonces se ha generado una amplificación de voltaje. Jóvenes, podemos seguir. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna observación? ¿Me están siguiendo? ¿Podemos continuar? Entonces, vamos a continuar con el análisis en DC. Con esa parte vamos a terminar, jóvenes. Seguimos con el análisis en DC. Pero a ver, ¿qué nos dicen las ecuaciones? ¿Recuerdan? Teníamos un grupo de ecuaciones para AC, ¿no? Entonces, ese grupo de ecuaciones me voy a copiar. Aquí está, ¿no? Estas ecuaciones eran para AC. Y todo esto me voy a copiar. Entonces voy a decir copiar. Para terminar, jóvenes, esta parte, tal vez muchos están cansados, quieren ir a tomar un refrigerio. Entonces vamos a decir, si no, con fines didácticos, jóvenes, necesitamos concluir acá. Entonces vamos a decir para C. Analíticamente, jóvenes, mis señales tenían esta forma. Estaban dados por esta ecuación. Entonces, voy a considerar que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. De ecuación 1 voy a decir. De ecuación 1. De ecuación 1, jóvenes, hemos dicho que voltaje base emisor es muy pequeño en AC, tiende a ser. Entonces, de esta ecuación puedo despejar I de base. Entonces voy a decir I de base en alterna. Marco Leonel Prieto no aguantó la presión y se ha retirado de la clase. I de base va a ser igual a BI dividido entre RB. Pero BI, recuerdan, jóvenes, aquí voy a anotar la ecuación de BI. BI era igual a B máximo seno de WT. Si reemplazo ese valor, entonces I de base va a ser B máximo dividido entre RB por seno de WT. Entonces ese sería el valor de I de base. De ecuación 2, puedo despejar voltaje colector base en AC. Voltaje colector emisor, colector emisor va a ser igual a menos RC por IC. Pero para los transistores en la configuración base emisor común, jóvenes, recuerdan, I de colector beta era igual a la relación entre I de colector dividido entre I de base cuando ICBO tiende a C. Entonces de esta ecuación puedo decir
que I de colector es igual a beta veces I de base. Entonces la ecuación para el voltaje colector emisor, que es el voltaje de salida, voltaje colector emisor, va a ser igual a menos RC multiplicado por beta veces I de base. Pero I de base, a esta ecuación le voy a llamar ecuación 3. En ecuación tengo ecuación 3, entonces esa le voy a llamar ecuación 4. Y a continuación voy a decir, si reemplazo la ecuación 3 en ecuación 4, entonces voy a decir ecuación 3 en 4, ecuación 3 en 4, entonces voltaje colector emisor va a ser igual a menos RC por beta por I de base, pero I de base es igual a B máximo dividido entre RB por seno de WT, tal que el voltaje colector emisor de salida va a ser igual a menos RC sobre RB por beta por B máximo seno de WT. Pero todo esto es igual a BI. Entonces, jóvenes, y este es BO, voltaje entre colector emisor es el voltaje de salida. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a menos RC sobre RB por beta por BI. Tal que mi ganancia de tensión sería igual a BO sobre BI, que va a ser igual a menos RC sobre RB por B. Entonces ahí tengo una ecuación mediante la cual puedo determinar mi ganancia de tensión. Con fines didácticos, jóvenes, si me doy los siguientes valores, beta igual a 200, digamos, para un BC548, punto y coma. RC, digamos que es igual a 1 kilo ohm, punto y coma, RB igual a 5K. Entonces, jóvenes, si reemplazamos los valores de estos valores en mi ecuación de ganancia de tensión, AB sería igual a, ¿me ayudan a reemplazar, jóvenes? Sería menos 40. Entonces, esa sería mi ganancia de tensión. AB igual a menos 40. El signo negativo, jóvenes, para mí no representa ganancia, una ganancia menor a la unidad, sino un desplazamiento de fase de 180 grados de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Entonces, este signo negativo me representa un desfase de 180 grados, como hemos observado en la gráfica. Entonces, jóvenes, con fines didácticos, si mi señal de entrada, digamos que tengo una señal de entrada BI igual a 0.1, digamos, 0.2 le pongo, 0.2 seno de WT. Mi voltaje de salida, ¿cuánto sería? Está bien si anoto menos 8 seno de WT. Entonces, si armar este amplificador, jóvenes, en laboratorio, voy a obtener las siguientes formas de señal. Digamos que quiero observar mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida en el laboratorio. Con eso terminamos. Ahora sí, no, espero que me aguanten un poco más. Entonces tengo ahí en el osciloscopio, digamos, mi señal en función del tiempo, y por aquí está la señal de entrada, que tiene una amplitud igual a 0,1 de 0,2 volts. Entonces voy a considerar estas líneas para los ángulos de desfase. Aguántenme esta parte más, jóvenes. Entonces mi señal de entrada es esta, es una señal senoidal.
No puedo dibujar una señal senoidal. El pulso me falla, debe ser por algo. Este es mi voltaje 20. Entonces, este signo negativo, jóvenes, yo lo interpreto de la siguiente forma. Si la señal de entrada es positiva, entonces la señal de salida tiene que ser negativa. Y además va a tener una amplitud mayor, ¿no? Si es 0.2 voltios, mi voltaje de entrada va a ser, de salida va a ser 8 voltios máximo. Entonces, aproximadamente sería de la siguiente forma. Negativo, ¿no? Voy a tener un pulso negativo. Y cuando tengo un pulso positivo, negativo a la entrada, la señal de salida debe ser positiva. Y así, aproximadamente va a ser mis imágenes en el osciloscopio. Y este es el voltaje de salida VO. Como pueden observar, este es mi amplificador, partiendo de una señal de entrada de una amplitud igual a 0.2 voltios, voy a obtener un voltaje de 8 voltios o 40 veces mayor. Si introduzco una señal de 1 voltio, obtendré una señal de 40 voltios, ¿no? Esa, digamos, más o menos es la relación. Este análisis que hemos realizado, jóvenes, es muy importante. Les ruego que lo repasen. Les voy a pasar el video, la grabación de la clase también. Si pueden, véanlo una vez más. ¿Alguna consulta, jóvenes?